Mi nombre es Jennifer Arlet Vargas Pérez. El tema que me pareció más importante de este curso fue medidas de tendencia central, que son aquellas medidas estadísticas que tratan de resumir en un solo valor algún conjunto de datos o valores. Me pareció una temática importante porque considero que se puede utilizar muy frecuentemente en nuestra vida diaria, pues gracias a esta podemos resumir distinta información, compararla y creo que como futuros docentes podremos ocuparlas, no sé, al sacar calificaciones, al recoger datos que queramos conocer de nuestros alumnos, utilizarlos en la parte administrativa que conlleve el control de datos, etc. Yo considero importante enseñar esta temática en secundaria porque nos permitirá que los alumnos desarrollen su pensamiento crítico, analítico y poco a poco logren observar o conocer las variables que le interesan conocer de su entorno, ya sea dentro o fuera de la escuela, logrando analizar su entorno. Mi nombre es Carlos Fernando Anaya Ortega. El tema que en lo personal se me hizo interesante es el de medidas de posición, que a grandes rasgos nos dice que las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o una muestra. Las medidas de posición más usuales y las que vimos durante el curso de estadística son los cuartiles, los deciles y los percentiles. A decir verdad, lo escogí porque me llamó la atención cómo se puede dividir un conjunto de datos. Además de que hacer los cálculos se me hizo muy rápido y fácil en comparación con, por ejemplo, las medidas de tendencia central o de dispersión. Esto fue porque las fórmulas fueron más sencillas para operar, ya que no tuvieron que llevar tantos elementos. La importancia que yo considero que tiene este tema en secundaria es que, por ejemplo, al calcular el segundo cuartil o el quinto decil o el percentil número 50, este dato que vamos a calcular coincide con la mediana. Entonces es como otra forma para calcular dicha medida. A su vez, las medidas de posición nos facilitan información sobre la serie de datos que estamos analizando, pues para describir un conjunto de datos es importante conocer la ubicación de estos dentro del contexto de valores posibles. Y por último, también considero importante este tema que se trata en secundaria, pues forma parte de como los preguntas que vienen en el examen de admisión para entrar al nivel de preparatoria. Entonces también es bueno darle las herramientas a los alumnos para ir preparados para estos retos que se le van a presentar en el examen de admisión. Hola, mi nombre es María Gabriela Ríos Maciel y yo les voy a estar hablando un poquito sobre las medidas de dispersión. Dentro de estas medidas de dispersión pues tenemos a grandes rasgos son estas tres, que es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, para que me entiendan un poquito, la varianza es una función algebraica de todos los datos que se tomen y esta se puede definir como las desviaciones al cuadrado. Ya, bueno, por tanto, la desviación estándar se trata de la raíz cuadrada de la varianza. Esta es la medida de dispersión que mejor proporciona la variación de los datos con respecto a la media aritmética. Después viene el coeficiente de variación. Este se trata de una medida utilizada principalmente para comparar la variación entre dos conjuntos de datos medidos en diferentes unidades. Por ejemplo, no sé, en una escuela vamos a sacar la estatura y el peso corporal de los alumnos. Entonces aquí se puede emplear en el coeficiente de variación. Las medidas de dispersión considero que son importantes porque pues estas nos hablan sobre esa variabilidad que puede existir en una muestra o en una población. Y pues también es importante, considero, que los alumnos las sepan sacarlas, sepan sacar todas estas medidas
de la estadística, pues porque las van a ocupar en su vida diaria. A lo mejor no lo van a notar, o a lo mejor no va a ser como muy puntual, tal vez va a ser más como desde afuera, pero al final de cuentas, pues esto que les decía, ¿no? Que es importante porque nos habla sobre la variabilidad que existe entre una muestra o población, ¿no? Y pues, por ejemplo, lo podemos ver o se los podemos explicar también a nuestros alumnos de secundaria, como si, por ejemplo, tienen un negocio o si sus papás son dueños de un negocio. Por ejemplo, en Xonacatlán se habla mucho sobre los peluches porque pues allá los fabrican y es como lo que caracteriza a la comunidad, y pues los niños es como lo que más saben hacer. Entonces pues dentro de las fábricas o dentro de cuánto se vendió, cuánto se ocupó de material y todo eso, se pueden sacar pues estas medidas de dispersión, y por eso también es importante que los chicos de secundaria pues lo aprendan. Mi nombre es Ana Valeria Maldonado Rosales y el tema del que elegí hablar es datos bivariados. Lo elegí porque me parece muy útil la manera en la que te ayuda a determinar en qué medida es posible predecir el valor de una variable con relación a otra. Por otro lado, considero importante impartir este tema dentro de educación básica para que los estudiantes tengan una visión más amplia de estos temas, y en particular porque estas están involucradas en el análisis de relación, construcción de modelos y predicción de variables en muchos fenómenos dentro de su cotidianidad.